Bienvenidos, buenas tardes, tanto los que estáis en presencial como los que están online. Los que están online tendrán que verlo en diferido porque hay un problema de internet en el área, así que se va a grabar y luego se os envía, se os pasa a las personas que estéis apuntadas, que por los calores no habéis podido acercaros aquí. Bueno, pues hoy tenemos una muy buena presentación dentro del ciclo de conferencias de sabiduría a cargo de Sandra García Sánchez Beato. Bienvenida, Sandra. Gracias. Y gracias por venir. Sandra es una psicóloga clínica que ejerce la profesión desde hace años, o sea que acumula una importante experiencia y dirige además un gabinete de psicología, que es Adara Psicología, con un grupo de psicólogos. Es docente también, es maestra de meditación, has escrito un libro recientemente y seguramente que se me olvida alguna cosa más de tu vasto currículum. La conferencia de hoy incide en un tema clave, que es nuestro ego, nuestro yo, y cómo quedarnos en lo que es ese pequeño yo o cómo ampliarlo a un yo mucho más grande, ¿no? A la plenitud del ser. Esto es lo que trata. Y esto es pues una especie de prólogo a un programa muy interesante que ella va a dirigir a partir de septiembre, de varios meses de duración, creo que hasta febrero, ¿verdad? Hasta febrero. En el que van a participar psicólogos de gran experiencia, lamas de este centro y de otros centros, que se titula Integrando la espiritualidad. Cómo la psicología budista complementa a la psicología humanista, que es la de la tercera generación. Bueno, luego Sandra os puede ampliar un poco más la información, ¿vale? Pues ya te dejo, dejo la conferencia en tus manos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero agradecer a la Fundación la oportunidad de estar aquí, la verdad. Me parece que abran la puerta a psicólogos y a poder trabajar esta mirada también desde la psicología clínica y poder integrar con diferentes conferencias, con charlas de diferentes disciplinas, me parece algo muy interesante y de agradecer, ¿no? Los lamas de esta fundación son maravillosos seres, muy abiertos y con ganas de integrar muchas cosas, ¿no? Dentro de esta apertura de la psicología budista. Bueno, para empezar vamos a hacer la toma de refugio. Estamos en un lugar excepcional, esta Gompa de Chenresi de la Fundación, entonces todo lo que de alguna manera se enseña o se participa, se comparte con una visión que tiene que ver la mirada budista, se hace con una toma de refugio y es una forma de invocar y de ofrecer toda esta práctica a todos los seres y que sea en beneficio también de todas las personas, ¿no? Toda la transformación que podamos hacer aquí, el conocimiento que podamos adquirir, sirva para transformar nuestras mentes, nuestros corazones y poder llevarlo a las personas a las que acompañamos, sea de una forma profesional o sea de una forma afectiva o emocional, cualquier manera. Entonces, en la hojita que tenéis aquí, en la página 6 está la toma de refugio. Se repite 3 veces las frases que están aquí, las vamos a hacer en tibetano. Yo no hablo tibetano, o sea que es un poco lo que he ido aprendiendo de memoria de la toma de refugio. Samye chedam choki chonam la samchu bardu dagni kyapsu chi dagi jinson jipe sanam ki drola penchil sanje druparso. Sanje chedan soki chonam la jamchu bardu dangni kyapsu chi dagi jinson jipe sonam ki drola penchil sanje druparso. Sanje chedan soki chonam la jamchu bardu dagni kyapsu chi dagi jinson jipe sonam ki drola penchir sanje druparso. Bueno, pues bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, también a vosotros.
Y a ver, yo os voy a compartir pues una charla que está basada en una experiencia personal. Yo empecé a meditar hace muchos años, cada vez más años van pasando, hace más años que empecé a meditar, y desde la meditación hice una carrera anterior, hice Bellas Artes porque me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el arte. Por una crisis, digamos, por un momento personal complicado, empecé a meditar, y es a través del conocimiento de la meditación y de la práctica de la meditación que empecé a estudiar psicología, ¿no? O sea, me fascinó todo el descubrimiento de la mente, todo lo que se podía encontrar en la práctica de la meditación, y entonces, bueno, pues empecé a preocuparme por la psicología y decidí estudiar psicología. Entonces, en todo este recorrido, sobre todo como practicante de budismo tibetano, todo lo que yo aprendo y sigo aprendiendo de los maestros es algo que he ido integrando, incorporando en mi práctica clínica, ¿no? Porque sentía que todo lo que nosotros estábamos recibiendo de la enseñanza del Dharma tenía un encaje muy interesante en la manera de acompañar a nuestros pacientes. Y creo que la psicología budista nos aporta una mirada muy profunda, muy importante, milenaria. Son unos grandes estudiosos de la mente, independientemente del cariz religioso o no, que puede ser, o espiritual, o filosófico, cada uno puede entrar desde un lugar determinado. La psicología budista ofrece una gran profundidad en el estudio de la mente, y esto a mí me parece muy interesante para los que trabajamos en clínica, ¿no? Para los psicólogos o para cualquier persona que está en un acompañamiento hacia otras personas. Entonces, hay una de las áreas muy importantes que tiene que ver con la estructura del yo, con la idea del yo. Y parece que a veces puede entrar en conflicto con la psicología. Desde mi punto de vista, no entra en conflicto, y es lo que vamos a ver un poco aquí. Yo creo que se complementan. Primero vamos a partir de una de las premisas del Dharma, de toda la práctica y la enseñanza del Buda. Esa es una frase del Dalai Lama, que es: en el interior de cada uno existe el potencial de la iluminación y la perfección. Y si nosotros como psicólogos o como terapeutas o como practicantes partimos de esa premisa, todo lo que vayamos a aportar ya tiene una visión diferente, porque sentimos que ya no hay nada malo en nadie, ¿no? Cuando viene una persona a terapia, cuando viene una persona que empieza a hacer un proceso personal, a veces siente que hay algo malo en ellos, ¿no? Que hay algo ahí que está defectuoso, que es inadecuado, y esto acompaña muchas veces procesos depresivos, procesos de angustia, de ansiedad. Si partimos de esta premisa, la mirada que pongamos en ese proceso terapéutico ya va a cambiar por completo. Entonces, esto es importante porque nos va a dar como un matiz que de alguna manera puede transformar ese proceso. Entonces, a raíz de esto, yo he ido creando este modelo que lo llamo Insight Light. Este nombre me vino en una meditación. Claro, te viene algo así en una meditación, pues lo coges al vuelo, ¿no? Es como, y esto tendrá sentido. Entonces, tiene sentido porque yo creo que es como esa mirada, esa luz que hay interna, ¿no? Y se ha ido gestando, integrando todo lo que tiene que ver con esa psicoterapia humanista, porque creo que puede encajar desde cualquier orientación psicológica. Creo que la humanista tiene una visión más holística y percibe al ser humano con una capacidad de autorrealización que a lo mejor desde otras orientaciones no se tiene tan en cuenta. No digo que no se practiquen, pero no se tienen tan en cuenta. Y luego también la parte de la neurociencia, que afortunadamente, aquí no vamos a profundizar en esto, porque sería para otra charla, pero la neurociencia afortunadamente ahora se hacen muchas investigaciones sobre neurociencia de la meditación y se está llegando a la conclusión, que se está demostrando científicamente lo que ya se sabía hace miles de años, a través de la observación, ¿no? Pero se sabe que en la práctica de la meditación engrosa la corteza cerebral, que produce cambios estructurales en el cerebro, la amígdala se va reduciendo porque hay menos reactividad. O sea, hay una serie de cambios a nivel neurológico y cerebral que tienen que ver con la práctica de la meditación. Entonces, este modelo integra estas tres dimensiones. ¿Cómo se construye, cómo definimos el yo dentro de la psicología o de la psicoterapia humanista? Pues aquí hay una parte que los que estáis en esta profesión lo conoceréis. El yo se va construyendo, yo diría, y hay muchos estudios también que lo corroboran, incluso antes de la concepción. O sea, todos los seres humanos que quieren tener hijos
de alguna manera ya están generando en su mente expectativas sobre cómo seré madre, cómo serán mis hijos, cómo tendré una familia, ¿no? Eso es humano y todos creamos todas esas ilusiones o fantasías. Y eso vaya de alguna manera condicionando la forma en que yo voy a trabajar o yo voy a criar a mis hijos. En el momento de la concepción y todo el embarazo, todo lo que está sintiendo la madre, también ahora hay muchísimas investigaciones de la salud emocional y afectiva de la madre, cómo influye en la gestación, y cada vez se sabe que toda esta información que la madre está sintiendo o afectivamente, dependiendo del entorno en el que está, va acumulando y va sintiendo, de alguna manera va llegando al bebé. Entonces el bebé, de alguna forma, ya está generando un neurodesarrollo que está condicionado por el estado de ánimo de la madre. No es lo mismo una madre que vive, o sea, una madre embarazada, una mujer embarazada que vive en un entorno seguro, amable, donde tiene un apoyo de su pareja, donde tiene un apoyo de la familia, donde se puede permitir un autocuidado, que una madre gestante que está en un entorno hostil, donde no hay protección, donde está sola, donde está en una situación de desamparo. Evidentemente la situación no es la misma, ¿no? Entonces todo eso va a generar una influencia en el desarrollo del bebé. Desde ahí ya se está gestando un marco de referencia, va a crear una identidad o un autoconcepto de ese niño que va a nacer. Y eso es lo que va creando a nivel interno ese núcleo de identidad personal que se puede llamar, con ese conjunto de creencias, recuerdos, que de alguna manera en psicología se llama como el yo nuclear, ¿no? Esa parte profunda que tenemos ahí y que además es la que más cuesta sanar, porque cuando se imprime todas estas experiencias, como el cerebro no está del todo desarrollado, hay menos protección. Entonces, todas esas experiencias más nucleares son más difíciles de trabajar a veces, ¿no? Porque la impronta es mucho más poderosa. Entonces, todos esos comportamientos que se van teniendo van creándose una adaptación psicobiológica y va construyendo una idea del yo, con la que yo me identifico. Se va construyendo todo eso y a nivel psicológico, hasta los 18 años se dice que vas creando una estructura de personalidad y a partir de los 18 años es como que se solidifica, ¿no? Se cosifica. Y ahí empezamos, bueno, pues todos los tratados del DSM, todos los, digamos, ítems patológicos, ¿no? Pues estructuras de personalidad, psicóticas, neuróticas, obsesivas, tienen una serie de rasgos que tienen que ver con mi historia, con las experiencias que yo he tenido. Y eso va generando esa idea del yo o esa identidad. ¿Cuál es el problema de la psicología? Que nosotros nos quedamos como atrapados en esa identidad y ese aferramiento a esa identidad es lo que de alguna forma produce ese sufrimiento, ¿no? Nos produce sufrimiento. Pero nosotros nos identificamos mucho con esas ideas, ¿no? Es que yo soy, pues no sé, psicóloga, yo soy madre, o mi ideología es esta, o yo me relaciono de esta manera, culturalmente me siento cercano a esto, y eso va definiendo cómo yo me represento, va creando una identidad determinada. Y el aferramiento a esa identidad es lo que crea realmente el sufrimiento, porque cuando eso se cae, ¿quién se queda? Sentimos que no somos nada, ¿no? Una persona, por ejemplo, que lleva trabajando toda la vida, se jubila y no ha generado una red social, no ha generado otro tipo de actividades, parece que pierde ese rol y a veces entran en depresión. Muchas personas que se jubilan no saben qué hacer con su vida. O una persona que en su ideal, una madre, quiere ser madre y no consigue ser madre, puede caer en una crisis y en una depresión porque el rol que ella siente con el que está identificada no se va a manifestar. Entonces, esa es la parte que es interesante de analizar dentro del punto de vista psicológico. ¿Qué es lo que nos dice la psicología en relación a esto? Pues ellos nos muestran unos agregados, lo que llaman los 5 agregados psicofísicos, que son los que configuran esa idea del yo. Y esos 5 agregados, ahora los iremos viendo más adelante con un poquito más de profundidad, son la forma, que tiene que ver con el cuerpo, la imagen que yo tengo de mi cuerpo, las sensaciones, que son sensaciones agradables, sensaciones desagradables, sensaciones neutras, cómo yo me muevo buscando sensaciones agradables o rechazando sensaciones neutras, o sea, desagradables, cómo me muevo con las sensaciones neutras, que también parece que es una cosa fácil, pero también podemos encontrar con personas que están acostumbradas a tener como mucho movimiento emocional y cuando están en una etapa como tranquila es como, es que yo me aburro, ¿no? Esa sensación de aburrimiento porque necesitamos mucho estímulo. Y ahora estamos además en una sociedad hiperestimulada
Y parece que si no tenemos ese estímulo, necesitamos como el chute, ¿no?, de droga. Entonces, ¿cómo nosotros nos manejamos con eso? Las percepciones, cómo yo percibo el mundo. El mundo lo percibimos de una forma muy subjetiva. Cada uno va a percibir una situación de manera totalmente diferente, porque aquí lo que la psicología budista nos aporta es que todo esto que estamos viendo depende de causas y condiciones, no es algo que sea inherentemente de una forma fija, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora también. Luego están los procesos mentales que tienen que ver con todo ese movimiento interno, pensamientos, sensaciones, emociones, proyecciones, ilusiones, recuerdos, todos esos son procesos mentales que surgen en la mente y que se están manifestando. Y todo eso también me da una sensación de continuidad o de identidad. Y luego está la conciencia mental, que es donde todo eso, de alguna forma, se recoge. Entonces, vamos a partir aquí de uno de los conceptos básicos budistas, volvemos al Dalai Lama, que es como el representante, yo creo, se dice que es la emanación de Shenresi, ¿no?, del Buda de la compasión. Entonces, él tiene esta cita, dice, según un concepto básico budista, la mente es esencialmente luminosa y sabia. Por consiguiente, los problemas emocionales no pertenecen a la esencia de la mente. Las actitudes contraproducentes son pasajeras, superficiales y se pueden eliminar. Claro, esto para la psicología es como algo muy radical, porque nos damos cuenta de que realmente todo esto que está surgiendo en la mente no pertenece a la naturaleza de la mente. Entonces empezamos a vislumbrar que la psicología budista nos dice que hay algo que está más allá de la mente. No solamente lo que nosotros sentimos, todo el movimiento mental, sino que todo eso se está manifestando en un espacio que es la mente. Y esa mente, por naturaleza, es como transparente, digamos, ¿no? Hace poco estuvo aquí un Geshe, que es Lobsang Dolkar, sí. Y decía que la mente es como el agua clara, ¿no?, transparente, no tiene color. Nosotros echamos en el agua una gota de leche y se vuelve blanca. Echamos una gota de tinta y se vuelve negra. Pero el agua es transparente. Pues la mente es igual. La mente es transparente. Y todos estos movimientos surgen en la mente, pero no forman parte inherente de la mente. Y esto yo creo que es lo más significativo que puede aportar la psicología budista al trabajo nuestro como psicólogos en el acompañamiento terapéutico, ¿no? Acompañar a que el paciente se dé cuenta desde nuestra experiencia, por lo ideal es que nosotros experimentemos eso a través de la práctica, que todo lo que está surgiendo en su mente no tiene una naturaleza inherente, no forma parte de su verdadera naturaleza y por tanto se puede erradicar, siempre se puede erradicar. Es verdad que hay situaciones muy complejas o que hay patologías muy severas, eso es real. Y es verdad que dentro del ámbito de la psicología, pues a lo mejor en esta vida tenemos poco margen, pero siempre hay un margen, ¿no? A lo mejor necesitamos muchas vidas para salir de ahí, pero en cada vida tenemos un margen de movimiento, porque todo eso que está surgiendo en la mente no forma parte de nuestra verdadera naturaleza. Esa es la parte interesante. A mí me parece la gran noticia, ¿no?, que tenemos esa capacidad. Entonces, ¿cómo la psicología budista aborda esto? Pues en la psicología budista nos dicen, vale, nosotros nos creemos que tenemos un yo, pero ese yo no es lo que parece. Es un constructo mental, es un constructo que nosotros hemos ido elaborando por esos 5 agregados que consideramos que son fijos, sólidos e inamovibles. Y la psicología budista nos dice, no, eso no existe como tal, es un constructo y todo eso está en movimiento, es una ilusión que se crea por la mente y no existe como una entidad fija o independiente, sino que es interdependiente, depende de causas y condiciones y además es transitorio, impermanente e insustancial. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que realmente esa idea que nosotros podemos tener del yo, el sufrimiento realmente viene de cuando nos apegamos a eso, ¿no? Eso está ahí, evidentemente, ¿no? Pero el problema viene cuando yo me apego a esa identidad. Yo soy así, eso tiene que ser así. Bueno, ¿cuántas guerras tenemos ahora mismo en el mundo? Precisamente por el apego a lo que yo siento que tiene que ser. No es que esto tiene que ser mío, es que esto me pertenece, esta es la ideología que sirve. Hay un apego a una ideología, hay un apego a una percepción de la realidad y los que no están conmigo están contra mí.
Entonces, ese es el punto de sufrimiento tremendo, ¿no? Y ahí el budismo nos dice, esto no es real, todo eso es como una ilusión, no es verdaderamente lo que está apareciendo. Entonces, en la medida en que nosotros vamos disolviendo esa sensación de que todo esto es mucho más rígido de lo que parece y lo vamos disolviendo, la manera en que nos relacionamos con todos esos contenidos mentales es mucho más fluida, es mucho más espontánea, es mucho más natural y no nos produce sufrimiento. No sé si hasta aquí me vais siguiendo, ¿sí, no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera se propone dentro de la práctica del budismo? Pues una parte, hay mucho, ¿no? Porque es un camino muy largo y muy profundo, pero hay una parte que es observar todo esto que pasa por mi mente con una actitud desidentificada. Hay un observador que observa. Es como la pantalla. La pantalla es blanca, impoluta, y estamos proyectando unas imágenes, pero las imágenes no forman parte de la pantalla. Surgen en la pantalla, se manifiestan en la pantalla, pero se apaga el proyector y ahí no hay nada. Pues es algo así, ¿no? Nuestra mente es como un espacio donde se proyecta todo lo que pasa por nuestra cabecita, que son muchas cosas, ¿no? Pero todo eso es cambiante, porque incluso a lo largo de un día, nosotros nos podemos levantar hechos polvo, desanimados, y luego nos vamos entonando, y luego puede acabar el día fenomenal. Entonces, ¿cuál es lo que es real y cuál y qué no? Si todo está cambiando, si todo está en movimiento. Esta es la idea, ¿no? Que todo está constantemente en cambio. Entonces, nada de eso nos define realmente. Entonces, en la medida que todo eso se va despejando, en ese espacio que se va despejando, empezamos a conectar con nuestra verdadera naturaleza, que está más allá de todos esos procesos mentales, de las sensaciones, de los procesos mentales, de la forma del cuerpo, de todo lo que se está, de esos 5 elementos, ¿no? Todo eso que surge en la mente tiene una serie de cualidades. Fundamentalmente es espaciosa, es como el espacio, como un cielo, igual que la pantalla. Se dice que la mente se pone el ejemplo del cielo, como un cielo azul, el espacio, aquí estamos aquí hay espacio. Lo único que interfiere en el espacio son los objetos, pero el espacio en sí, en un espacio no hay obstrucción ninguna, en la mente no hay ninguna obstrucción. La mente es espaciosa y es luminosa, vacuidad y luminosidad van unidos, son como la cara como una moneda, ¿no? Las dos caras de la moneda. En esa espaciosidad y en esa luminosidad surgen todos los procesos mentales, pero no forman parte inherente de la mente. Esta es la parte importante. La mente es como un continuo mental. Como un continuo mental, aquí he puesto como un vídeo, ¿no? Yo lo veo así, bueno, más o menos, porque tampoco es como una interpretación, ¿no? Pero a mí me da esa sensación, ¿no? Es como un continuo en el que van surgiendo, de repente surge una toma de conciencia es una sucesión de tomas de conciencia que van pasando en ese continuo mental y van dejando una impronta, van dejando una impresión, lo que se llaman las impresiones kármicas, ¿no? Y van dejando una huella. Y eso que está constantemente ocurriendo en el presente es lo que está cambiando todo el rato. Nosotros en terapia, por ejemplo, trabajamos con el pasado porque tenemos que saber cuál es la historia de la persona cuando tiene un problema de ansiedad, cuando tiene un problema de un trastorno o una angustia o cualquier situación que le produzca sufrimiento. Recogemos información del pasado, de su experiencia, pero la traemos al presente, porque eso ya ha pasado. Lo que te trae la persona es que tiene un problema de aislamiento, que tiene un problema de depresión, que tiene un problema de conflicto familiar o lo que sea, pero eso que tiene hoy está relacionado con su historia, con todo lo que viene de ese continuo mental. Entonces, eso que viene de ese continuo mental es lo que va creando también como esa identidad. Es que yo soy así, es que a mí me pasa esto, es que yo no puedo cambiar. Es un poco, muchas veces, lo que nos encontramos en psicología, ¿no? O sea, esto es como algo rígido, como algo sólido, pero no es real, porque todo está constantemente en cambio, todo está constantemente transformándose. Entonces, a mí me da un poco la sensación de que tenemos que trasladar, ¿no?, en esos espacios terapéuticos, en esos espacios de acompañamiento, o me da igual, a nuestra familia o a la gente que tenemos cerca, el saber que detrás de todo eso, de alguna manera, subyace una naturaleza bondadosa, ¿no?, una bondad innata. Que todos esos procesos mentales que van surgiendo
son insustanciales. Los maestros dicen, ¿podemos coger un pensamiento? No. ¿Podemos coger una emoción? Tampoco. ¿Podemos coger una sensación? No. ¿Tiene una manifestación psicofísica? Sí. ¿Tiene una manifestación? Pues a lo mejor yo tengo un disgusto y se me pone angustia en el estómago, o tengo un problema y se me pone un nudo en la garganta, o lo que sea, ¿no? O sea, el cuerpo es como una caja de resonancia que está recogiendo a nivel físico situaciones que yo estoy teniendo en mi mente, y es una manifestación. Pero todos esos pensamientos en sí no son sólidos, no son fijos, no están escritos a sangre ni a fuego en nuestra cabeza. Se pueden transformar porque están constantemente en cambio. Entonces, si nosotros en este espacio terapéutico trabajamos desde ahí, la manera en que podemos acompañar a liberar esos condicionamientos cambia por completo cuando acompañamos en un proceso, ¿no? Saber que esas situaciones se adquirieron por causas y condiciones, y si cambiamos las causas y las condiciones, se pueden generar otras situaciones diferentes. Por eso en terapia se trabaja con el cambio, realmente, todo es cambio, la ley del cambio, no hay nada que no sea cambio impermanente, ¿no? ¿Qué veis aquí? ¿Eh? Una esfera. Una esfera moviéndose. Una esfera, sí. Esto, si yo soy sincera, lo vi en un post de Facebook que me encantó. Hablaban de un maestro zen que lo presenta a sus discípulos y les preguntó, ¿no? ¿Qué veis aquí? Entonces en el post decía que todos decían, un punto negro. Y entonces, es verdad que es lo que vemos, el punto negro, ¿no? Y el maestro dice, sí, es un punto negro, pero se nos olvida que el punto negro está en un espacio en blanco. Eso es lo que no vemos. El espacio en blanco. Y el espacio en blanco es la mente. Entonces a mí me gusta porque yo siento que cuando trabajamos en terapia, ¿no?, trabajamos con el punto negro, con el conflicto, con la neurosis, con el dolor, con lo que nos hace sufrir, con lo que nos trae ahí, con lo que se nos queda pesado, denso, es como esto no me lo quito de encima, esa sensación de agobio, de ansiedad, de todo lo que traemos muchas veces, ¿no? Pero no vemos el espacio donde está surgiendo ese punto negro. Y eso es lo que yo siento que desde este modelo, integrando este camino de la psicología budista, podemos aportar en el espacio terapéutico. Ver el espacio en blanco, ver la mente donde surgen todas estas problemas, estos procesos mentales, todo este sufrimiento, porque si tenemos esa perspectiva que amplía y que ve las dos partes, sabemos que todo esto está ahí, por supuesto que es una realidad, pero el espacio hace que todo eso, perdona que no estoy acostumbrada a tener un micrófono aquí tan cerca, hace que todo eso pierda intensidad, pierda como pesadez, pierda solidez, porque no es sólido. Entonces nos empezamos a familiarizar con el conflicto de una forma diferente. Y a mí eso me parece la gran noticia también del trabajo, ¿no?, en terapia. La impermanencia. Esto sería un ejemplo, ¿no? El cielo sería como nuestra mente. Y todo lo que aparece en el cielo, por ejemplo, las nubes, ¿no? Las nubes se van configurando, pero se van disolviendo en el cielo, no se quedan ahí, ¿no? No se quedan fijas, o se disuelven o llueve y desaparecen, pero están en movimiento. En nuestra mente pasa lo mismo, tenemos ese espacio y están todos esos procesos mentales que están constantemente en movimiento, pero nosotros nos quedamos atrapados ahí. Fíjate esto que me ha pasado, lo que me han hecho, parece mentira, otra vez rumiando. Pero es algo que nosotros retenemos, porque la propia naturaleza de todos los fenómenos es impermanente y es insustancial. Otro de las cualidades de todo lo que surge en la mente es la interdependencia, de lo que surge en la mente y de todo lo fenomenológico. Todo es absolutamente interdependiente. No hay nada que nazca de la nada individualmente. Para que se construya una casa, aquí he puesto este ejemplo, pues tiene que haber una compra en terreno, tiene que haber un arquitecto, tiene que haber unos obreros, tiene que haber un oficio, tiene que haber grúas, o sea, se tienen que juntar muchísimas condiciones para que cualquier cosa dé un fruto, ¿no? Para que estemos nosotros aquí, fijaros la cantidad de cosas que han tenido que pasar, que esté la fundación, que haya habido unos lamas que hayan venido del Tíbet, que José haya colaborado, que estemos aquí organizando todas estas actividades, ¿no?
Todo es interdependiente y todo lo que surge en nuestra mente, todos los pensamientos, todas las emociones, todas las sensaciones, también dependen de causas y condiciones, tampoco surgen de manera aislada. Esto es muy importante, porque esto llevado a la práctica clínica, si nosotros tenemos un paciente que ha generado, imaginaros, una situación traumática en un pasado o en una historia, por una serie de causas y condiciones, eso tiene unas consecuencias que se están manifestando en el día de hoy, ¿no? Que puede ser aislamiento, que puede ser depresión o que puede ser problemas sociales. Si nosotros, como eso dependió de una serie de causas y condiciones, en el espacio terapéutico somos capaces de crear un entorno donde se puedan dar causas y condiciones diferentes y podemos acompañar a esa persona que crea, que construya un entorno donde haya un tejido que le pueda soportar de una forma diferente, estamos creando causas y condiciones distintas para que pueda dar fruto otra situación diferente. Ayudamos al paciente a que resignifique su experiencia, le dé otro sentido, adquiera otro significado y desde ahí se puede sanar o se puede reparar o se puede atenuar muchísimo una experiencia traumática. Porque la experiencia traumática, por ejemplo, es como que hay dos líneas, ¿no? Una está la experiencia en sí y otra está la representación de la experiencia. Si yo tengo una herida, yo tengo lo que ha pasado, que ha configurado esa herida, y luego está la representación que yo hago de esa herida, de eso que pasó. Depende de la representación que yo haga de eso que pasó, va a suponer un efecto u otro en mi vida, va a tener un impacto u otro diferente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos una gran labor de intervención. Y si encima sabemos que realmente todo es interdependiente, que todo esto depende de causas y condiciones, que es impermanente y que a nivel inherente es insustancial, o es un poco lo que se habla de la vacuidad, pues la capacidad de cambio es muy grande, porque la realidad es esa, que hay cambio. Y si nosotros tenemos esa certeza, es mucho más fácil que acompañemos a hacer el cambio a la persona con la que acompañamos. La otra cualidad sería la insustancialidad. La insustancialidad tiene que ver con que las cosas no son lo que parecen a nivel lo que estamos viendo, ¿no? Nosotros vemos nuestro cuerpo y tenemos una imagen, pero si lo miramos a través de una radiografía, pues aparece otra imagen totalmente diferente, o si lo miramos a través de una tomografía, aparece otra imagen diferente, o a través de un microscopio aparece otra imagen diferente. Nuestro cuerpo está formado por huesos, por sangre, por bacterias, por fluidos. ¿Cuál es lo real? Pues depende, ¿no? Entonces, no es realmente algo que sea fijo, ¿no? Hay una insustancialidad, es decir, que no es lo que parece, porque para que se dé eso tiene que haber una serie de causas y de condiciones. Entonces, vamos a ir un poquito profundizando sobre esto de los 5 elementos psicofísicos. La forma cuerpo tiene que ver con el cuerpo, sensaciones, percepciones, procesos mentales y la conciencia mental. El cuerpo tiene que ver con la experiencia somática, digamos, ¿no? Con la forma, con lo que nosotros representamos. Y ahí es verdad que hay un gran apego, quizás sea el apego más grande. Yo no sé si es el apego más grande a ese o el apego a veces a esa identidad que nos creamos en nuestra cabeza, pero algunos maestros dicen que el apego más grande es el apego al cuerpo, porque al final el cuerpo es lo que nos permite vivir, es a través de él que recibimos sensaciones, recibimos estímulos, ¿no? Y esa experiencia somática. Y tenemos una mirada muy identitaria de nuestro cuerpo, o sea, nosotros nos identificamos con nuestra imagen corporal. De hecho, solo hay que ver un poco la sociedad que tenemos, que en cuanto empezamos a envejecer, ya está todo el mundo pinchándose aquí, con el botox allá, ¿no? Porque nos cuesta mucho aceptar el cambio de imagen, no nos reconocemos. Nosotros tenemos una idea de nosotros, sobre todo los que somos un poco más mayores, ¿verdad? Tenemos una idea de nosotros que se ha quedado ahí, en los 20 y tantos, y nuestro cuerpo no corresponde para nada con la edad, ¿no? Entonces nos vamos quedando apegados a esa sensación de lo que yo me da identidad. Eso tiene que ver con la forma. Aquí hay unas frases de Chogyam Trungpa Rinpoche, de un libro que se llama Psicología Budista, que yo os lo recomiendo. Entonces, él dice, ¿no? El yo está constituido de un montón de partículas, no es una sola fija, una cosa fija, son muchas partículas que están en movimiento. Entonces, esto también es interesante porque ¿a qué nos aferramos? ¿A la identidad, a la imagen que tengo hoy? ¿A la imagen que tenía hace 20 años? Si nosotros tenemos una
cogemos un álbum de fotos o las fotos que tenemos acumuladas en el móvil de hace a lo mejor 4 años, pues vamos a ver cambios, aunque sean 4 años, no importa, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? ¿Los que éramos antes, los que somos ahora? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién me representa? Y esa es donde nosotros nos apegamos a esa situación, a esa identidad, a esa imagen. Y aquí es donde nos dice la psicología budista que no somos eso, que somos algo que está mucho más allá, que eso es una imagen que proyectamos y nosotros nos estamos de alguna manera recreando en la versión del cuerpo, no en lo que es el cuerpo en realidad. Esa sería la forma. El otro agregado son las sensaciones, ¿no? Cómo yo percibo el mundo a través de las sensaciones. Entonces aquí se hace como un análisis y habla de 3 tipos de sensaciones. Sensaciones agradables, hacia las cuales me suelo dirigir y me apego, ¿no? Yo busco sensaciones agradables, me voy ahí, que también produce sufrimiento, porque si yo quiero una situación agradable y no la consigo, ya me molesto. O si yo tengo algo que me gusta y me lo quitan, ya me molesto. Ahí estamos en esa lucha también, ¿no? De lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Hay algo que no nos gusta y no lo queremos. Nadie quiere cosas que no nos gustan, entonces las rechazamos. Pero a veces hay cosas que no nos gustan y que están presentes. Una enfermedad, un despido, un conflicto, una discusión. ¿Cómo nos relacionamos con eso? Ahí estamos en esa lucha con el yo, ¿no? Lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gustaría tener, lo que no tengo, lo que anhelo pero no lo consigo, entonces me frustro, entonces me enfado y ahí nos pasamos muchísimo tiempo. Esto es lo que dice Chogyam Trungpa. En la sensación no vivenciamos el cuerpo tal como es. Lo que vivenciamos es la versión del cuerpo. Yo tengo una versión de mi cuerpo, pero que a veces no coincide con la realidad. Y ahí es donde entramos también en conflicto. Aquí habla de esto, ¿no? La naturaleza esencial de la sensación reside en distinguir lo positivo de lo negativo, aunque ofrece también una tercera posibilidad, que es la indiferencia, que es esta neutralidad o lo que me es indiferente. Y las sensaciones estamos así, ¿no? A través del cuerpo. Y todo eso nos da una sensación de, a mí me gusta esto, yo soy así, esto no te pega, esto sí, esta cosa, ¿no? Esta ropa que llevas no te pega, no me pega porque... ¿Con qué identifico yo que si me pega o no me pega, ¿no? O esta ideología, o estos gustos, o esta manera de pensar. Entonces ahí hacemos como ese punto de identificación que produce mucha atadura y mucho sufrimiento. Y ahí es donde el budismo nos dice, corta eso de raíz, ¿vale? La percepción. Todas las percepciones que tenemos están condicionadas. Yo percibo el mundo, como hemos visto antes, ¿no? Un bebé que nace en un ambiente amoroso, amable, va a percibir que el mundo es amable. Si el bebé llora y llega la mamá y le acuna y tiene sueño y le duerme, el bebé internamente sabe que hay alguien fuera que está cubriendo una necesidad y que me ayuda a autorregularme. Hay un yo auxiliar que está ayudándome a que yo me autorregule. Entonces, el bebé integra que el mundo exterior es amable. Un bebé que llora y nadie le hace caso, un bebé que tiene hambre y no le dan de comer y a lo mejor le abrigan porque se piensan que tiene frío y la madre no es capaz de decodificar las señales, la madre, el padre o quien sea el cuidador, ese bebé va a tener mucha confusión y va a sentir que el mundo es un mundo amenazante, ¿no? Si yo lloro y no me hacen caso, me siento solo, desprotegido, estoy como en riesgo. Y eso se va a trasladar a nuestra vida. Y el adulto va a vivir en riesgo y en hipervigilancia, porque esto pasa. Porque hay situaciones ahí traumáticas no resueltas que te encuentras con personas que están en hipervigilancia y en una situación como de desasosiego constante, y es porque han vivido eso en una infancia o en una adolescencia, en algún momento de su vida. Y su percepción del mundo va a estar teñida por esto. Y eso va a definir también su identidad. Y eso también se puede trabajar, porque ahí estamos también intentando, en ese espacio de sanación, reparar todo eso que no se dio en un momento determinado, sabiendo que viene condicionado, ¿no? Entonces aquí nos dicen los budistas, ¿no? Los maestros budistas, las cosas tal como son pueden permanecer independientes. Al dejar abiertas las situaciones en su frescor y desnudez, nuestra experiencia puede volverse muy fluida, muy real y muy viva. Aquí quiero decir, como yo lo entiendo, es que cada experiencia en su momento, si no nos quedamos atrapados en esa percepción o en ese discurso interno y vivimos el momento tal cual
lo experimentamos y lo dejamos marchar en esa fluidez del continuo mental, no nos quedamos atrapados en el sufrimiento, ¿no? La experiencia puede volverse fluida, real y viva. No estamos en el, pero me pasa esto, pero me ha pasado esto, porque ahí nos enganchamos, ahí nos quedamos como atrapados en toda esa percepción. Y ahí es donde la psicología budista nos dice, no te quedes atrapado, suelta, ¿no? Experimenta y suelta, experimenta y suelta. Es como una visión diferente. Y en esos espacios es cuando vamos a empezar a conectar con esa naturaleza de nuestra mente, ¿vale? El otro agregado sería los procesos mentales, todo esto que va surgiendo en nuestra mente. Pues nuestra mente, también dicen los maestros, que es como un mono loco, que va de rama en rama. Santa Teresa decía que la mente es la casa de la loca de la casa, también, ¿no? O sea, que depende de las tradiciones contemplativas, las personas, todo el misticismo también que ha observado a nivel de la contemplación la mente, llegan a conclusiones muy parecidas, aunque luego haya diferencias, ¿no? Pero la observación de la mente es la observación de la mente, da igual la creencia que tú tengas, observamos la mente como soporte. En todos esos procesos mentales vamos observando que hay pensamientos, que hay emociones, que hay sensaciones, fantasías, proyecciones, y con eso también vamos a trabajar nosotros en terapia, con todo eso, pero con ese sesgo de saber que todo eso es impermanente, es interdependiente, es insustancial, y desde ahí podemos trabajar desde una visión mucho más amplia, donde se contempla la verdadera naturaleza de la mente. Y en esa verdadera naturaleza de la mente es donde podemos conectar con esa mente, con ese potencial de iluminación. Porque en la mente hay muchas cosas. Aquí he puesto un poco de todo, ¿no? Porque a veces estamos bien, otras veces estamos mal, a veces reaparecen recuerdos, diálogos internos, ¿no? Con nosotros mismos hay mucho discurso interno, un diálogo interno muy egocéntrico. Hay muchas percepciones y mucho movimiento en la mente, mucho ruido. De hecho, uno de los beneficios de la práctica de la meditación es que el movimiento mental va bajando de intensidad. O sea, cuando se trabaja mucho la meditación y se medita, como parte del beneficio es que la mente va entrando más regularmente en calma mental. No hay tanto ruido, los pensamientos son más espaciados, son más diluidos, no son tan intensos. Entonces la mente pasa más tiempo en un estado de calma y esa calma pues nos produce una sensación de bienestar. De hecho, se han hecho investigaciones también interesantes sobre el concepto de felicidad, ¿no? Entonces se han hecho investigaciones que correlacionan la felicidad, el estado de felicidad de personas con la calma mental. O sea, las personas más felices coinciden en que tienen mayor calma mental. Y eso es interesante, porque no es que tengan éxito, dinero o una economía floreciente, ¿no? No, calma mental. Son las personas más felices, hay menos agitación. Eso es interesante. Y hay estudios sobre esto que están, de alguna manera, corroboran todo esto. En estos procesos mentales, Chogyam Trungpa habla del samskara, que él habla como, lo define como el intelecto, todos esos procesos mentales. Dice que tienen una gama de tendencias mentales de todo tipo, agrupadas en un cierto número de categorías. Dice, obviamente no se trata de una simple lista inconexa, de una enumeración. Estas tendencias también van interactuando y creando un proceso evolutivo. Y ahí es donde también se va desarrollando esa idea del yo. En ese proceso yo voy creando una serie de conceptos, de ideas, de presunciones que van atribuyendo la idea que yo tengo de mí misma, ¿no? De mí mismo. Y ahí es donde tenemos que tener una idea de que eso que aparece como el yo no es tanto, o sea, no es tan sólido, es más permeable, no es algo tan rígido, porque tiene todos estos ingredientes que están constantemente cambiando. Y esto es lo más interesante, ¿no? Ese cambio. Y luego el último de los 5 agregados sería la conciencia mental, que es ese espacio donde van surgiendo todos esos procesos mentales y vamos tomando conciencia de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que se promueve también con la meditación? Pues la atención, la autoobservación, la indagación, la investigación de la mente. Estar muy atentos a todo lo que pasa en la mente, porque si yo estoy atenta a lo que pasa en la mente, cuando hay algo que me lleva a un estado que me
que me conduce a una tendencia negativa o una emoción negativa, yo puedo pararla o la puedo transformar o la puedo cambiar. Si yo estoy en modo automático, yo no me doy cuenta de nada. Y muchas veces estamos en modo automático total, la mayoría de las veces. No somos ni conscientes de lo que hacemos, ni de lo que decimos, ni de lo que pasa por nuestra cabeza. Entonces, el entrenamiento mental nos ayuda a tener conciencia de todo lo que pasa por nuestra mente. Y en esa autoobservación podemos trabajar. ¿Qué es lo que trabajamos en terapia normalmente? Toma de conciencia, autoconocimiento. Empezamos por ahí. Es que no me he dado... esto que me estás diciendo no me había dado cuenta. Claro, para eso estamos aquí, para abrir ese espacio, ¿no? De darnos cuenta de las cosas, porque si no, tampoco podemos hacer ningún proceso de cambio ni de transformación. Entonces, la conciencia es súper importante, tomar conciencia y abrirnos a esa exploración de todo lo que está sucediendo. Y se supone que cuando todo esto lo vamos elaborando y lo vamos trabajando y vamos profundizando en ello, pues aquí nos dice Choyan Trungpa, una vez que examinamos las proyecciones del yo y vemos que su naturaleza es efímera y transparente, al yo no le queda ningún punto de referencia, ya no tiene con qué relacionarse. Es como si esa sensación del yo se disolviera. Podemos seguir nombrando como, bueno, esto es un yo, ¿no? Por no hacernos lío, podemos nombrarlo, pero tenemos que saber que el yo no es lo que parece, que no es lo que realmente sentimos, que nos da, que no es algo fijo, estructurado, ¿no? Porque si fuera algo así también sería como una cárcel. Muchas veces el aferramiento a esas etiquetas, esto lo vemos mucho en terapia, los que trabajáis en terapia. A lo mejor viene un paciente que tiene una idea de, pues no sé, que ha tenido que trabajar en su familia porque los padres no estaban disponibles, y a lo mejor son chavales o mujeres adultas, pero que tienen como un sentido de la responsabilidad muy fuerte con su familia. Tienen como un mandato interno: yo tengo que ser fuerte, y yo tengo que estar por encima de todo, y tengo que estar ahí, tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. Y a veces ese fuerte, pues a lo mejor dificulta conectar con una vulnerabilidad, a lo mejor dificulta tener vida para ella misma, un autocuidado, ¿no? Porque tengo que estar siempre como ajustándome a lo que los demás necesitan de mí. Entonces, esas etiquetas son muy serviles. Nos convertimos en esclavos muchas veces de esas etiquetas, de lo que tengo que ser, de lo que esperan de mí, y nos olvidamos de una parte importante. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Y si vamos teniendo esta concepción del yo como algo mucho más permeable, mucho más dinámico, mucho más cambiante, y que no es algo rígido, la manera en que yo me relaciono con eso va a ser diferente. Va a ser mucho más fluida, mucho más experiencial, más del momento. Esto es muy interesante. Entonces, lo que dice, ya no tiene con qué relacionarse, porque todo eso es como que pierde solidez. No es algo sólido ni rígido, ¿no? Sino que es algo mucho más permeable. Me gusta más como la palabra permeable, ¿no? Es algo como que transparente, un poco translúcido. Entonces, aquí empezamos a conectar con esa esencia, porque empieza a haber esas rendijas que se van colando en esa estructura rígida. Entonces empezamos a ser más permeables. ¿A qué? Pues a nuestra verdadera naturaleza. Empezamos a tener como esos destellos, esa experiencia, que de repente nos conectamos, que conectamos con algo que nos induce a la paz, a la quietud, cuando estamos meditando o cuando estamos en un estado como de concentración o viendo un paisaje o en un momento de tranquilidad. Hay algo ahí que empezamos a conectar, como a llegar a eso. Y esa es la parte que nos conecta, desde mi punto de vista, con esa esencia que es la verdadera naturaleza de la mente, ¿no? A veces más evidente, a veces menos. Entonces, la propuesta con la que yo trabajo es dentro de este modelo, es cómo en terapia podemos crear un entorno donde acompañar al paciente a generar esos espacios de alguna forma, ¿no? Entonces, el terapeuta, tenemos paciente, esto terapeuta-paciente, pero puede ser en un encuentro personal, ¿no? No necesariamente en un espacio terapéutico, puede ser en cualquier encuentro. Lo que yo veo importante es que nosotros estemos bien sintonizados, bien armonizados, ¿no? Los budistas también, todo el Dharma nos habla de las 3 puertas de conexión, cuerpo, palabra, mente, a través de las cuales nosotros nos conectamos con el mundo.
a través del cuerpo con los sentidos, a través de la palabra con la comunicación y a través de la mente con todo lo que yo estoy pensando. Yo pienso algo, de ese pensamiento surge una palabra, una comunicación, y hay una conducta, hay un movimiento del cuerpo, nos lleva a una acción también. Entonces, si esos tres elementos, esas tres puertas están conectadas y están sintonizadas, la manera en que yo me voy a relacionar en general va a ser mucho más armoniosa, porque a veces no hay coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Pienso una cosa, digo otra y hago otra. Hay personas que tienen mucho desorden, ¿no? Mucha confusión, que no saben lo que dicen o que la palabra no les acompaña, que te dicen una cosa y luego te mienten, o que actúan de una forma diferente, ¿no? Yo te quiero mucho pero no te hago ni caso, o al contrario, ¿no? O sea, en general a veces no hay una sintonía ni una armonía entre nuestro cuerpo, palabra y mente. Entonces, esta es una parte súper importante para los que vamos a estar en este espacio de acompañamiento, que estemos bien sintonizados entre lo que decimos, hacemos y pensamos. A nivel intrapersonal, con nosotros mismos, primero, súper importante, y a nivel interpersonal con el otro, cómo yo me relaciono con el otro. ¿Hay armonía con el otro? ¿Hay una dirección que está sintonizada o no? Y hay una presencia compasiva, que es esa apertura que yo tengo a todo lo que está ocurriendo, cómo yo me abro, cómo yo estoy. Estoy abriéndome de una forma, recogiendo lo que hay, yo tengo resistencias, tengo miedo, esto que me está diciendo no me gusta, cómo estoy actuando. Entonces hay que cultivar también toda esa presencia para abrirnos de una forma más compasiva, más abierta, ¿no? Conectando de una manera interna y externa con estos 5 elementos y también con esa atención a todo lo que nosotros estamos diciendo, sabiendo que todo esto forma parte de un conjunto donde hay estos elementos de impermanencia y hay como una visión de que no es lo que parece, ¿no? Eso es la sabiduría realmente, conectar con la vacuidad. Y en el paciente, de alguna forma, yo creo que lo importante es promover una actitud de autoconocimiento, o sea, que el paciente empiece de alguna forma a conocerse, abra esa puerta de autoconocimiento, o la persona a la que acompañamos, tome conciencia de todo lo que está pasando internamente, haya un procesamiento que le lleve a una serie de conclusiones y que le lleve también a una transformación profunda. Entonces, todo esto se elabora desde 3 dimensiones, desde este modelo que es el autoconocimiento. Reconozco lo que está pasando, le pongo un nombre, esto me ayuda a un proceso de autorregulación, que la autorregulación es súper importante para poder enfrentarme a cualquier situación. En la autorregulación yo acepto lo que hay en el presente y no me engancho, que ese es uno de los puntos del sufrimiento, quedarme enganchado a las cosas. Suelto, tengo una aceptación y lo dejo marchar, y desde ahí puedo hacer también una transformación. Los maestros, por ejemplo, espirituales tienen una visión muy bonita cuando nos hablan de personas o situaciones que nos producen mucha incomodidad o mucho conflicto. Ellos nos dicen que les nombremos, dices, tienes una persona que te saca de quicio, que te produce mucha inestabilidad, nómbrale tu maestro, ¿no? Porque es a través de esa interacción con alguien que te irrita que tú puedes cultivar la paciencia, o puedes cultivar la compasión, o puedes cultivar la comprensión o el amor, ¿no? Si esto no ocurriera, yo no necesitaría cultivar esas emociones. Entonces ellos llegan a decir que son como joyas, que hay que respetar, incluso venerar, ¿no? Porque me están ayudando a crecer, me están ayudando a transformar todo mi mundo interno, y eso es muy importante. Y ahí entramos en esa transformación, ¿no? Desde esa regulación. Tanto es así que dentro de la psicología budista, estos 5 elementos, estos 5 agregados, cuando se transforma se convierten en 5 sabidurías. Eso es otro tema, sería para otra charla. Pero es interesante, ¿no? Porque es como esto que aparentemente es un obstáculo, si lo sabemos transformar, de ahí vamos a llegar a poder conseguir de alguna forma incorporar esas 5 sabidurías, ¿no? Este es un proceso como saber hacia dónde podemos ir, ¿no? Lo que podemos conseguir. Entonces, dentro de este modelo hay una serie de pautas con las que yo trabajo, como para trabajar de alguna forma dentro de esta mirada del terapeuta compasivo,
El terapeuta compasivo, os doy así como una pincelada, es una figura con la que voy trabajando que está inspirada en la figura del Bodhisattva. Bodhisattva es un ser dentro del budismo mahayana que dedica su vida a alcanzar la iluminación, pero no se quiere iluminar hasta que no consiga que todos los seres se iluminen. Entonces es como va caminando, es como un camino de un proceso paulatino, pero su intención es que todos los seres se puedan liberar del sufrimiento. Entonces toda su intención es acompañar a los seres que necesitan que se liberen del sufrimiento, y cultivan una serie de cualidades muy interesantes que tienen que ver con transformar todo esto. Entonces tener coraje, paciencia, perseverancia, generosidad, y dentro de son 6 virtudes, se llaman los 6 paramitas, se van trabajando todas ellas para cultivar como estas cualidades del Bodhisattva. Entonces a mí me parece una figura muy inspiradora para los que trabajamos en terapia, ¿no? Es muy valiente y es muy exigente, la verdad, pero creo que es interesante tenerlo como referente, ¿no? Para trabajar desde ahí. Entonces, desde ese terapeuta compasivo, cuando tenemos un proceso o acompañamos a alguna persona, creo que es interesante hablar un poco de esto de forma básica, aunque no sea budista, no importa, porque aquí estamos viendo las cualidades de la mente, independientemente de que tengan, como decía antes, un cariz religioso o no, o espiritual o no, ¿no? Es observación, no es algo laico, ¿no? Es como científico, digamos, ¿no? Aunque no tenga el rigor de la ciencia, pero es observación de la mente, y esto es muy interesante. Observar todos estos agregados del yo, cómo podemos ir trabajando con ellos, todo lo que hay, cómo se mueven, cómo nos movemos con las sensaciones, cómo nos afectan las percepciones, cómo tenemos la relación con nuestro cuerpo. Hablar un poco también de la neurociencia, cómo esa práctica de meditación, de la vacuidad o de otras prácticas también influyen en la idea del yo. Eso también es interesante porque ahora, por ejemplo, con todos los estudios que se están haciendo en neurociencia, en la meditación, se sabe que hay una zona del cerebro que es la ínsula. Yo esto me enteré recientemente, pero me pareció muy interesante, que parece que es la que está relacionada con la identidad, con la sensación de identidad. Entonces, cuando hay una meditación, una absorción meditativa profunda, esa área del cerebro se apaga, deja como de funcionar. Entonces es como que cuando estás en una absorción meditativa, esa idea del yo desaparece. Eso me pareció maravilloso, porque es como, claro, cuando estamos ahí ya no hay necesidad de aferrarnos a ese yo, se pierde, se diluye, ¿no? No se necesita porque nos fundimos o estamos reposando en esa naturaleza que es la naturaleza, esa conciencia prístina o esa sabiduría primordial. Entonces, para este tipo de intervención o de acompañamiento, pues, ¿qué recomendamos? Pues, aparte de un proceso terapéutico donde trabajamos con el conflicto, meditaciones, por ejemplo, ¿no? Que puedan promover la calma mental, la visión pura, la purificación, meditaciones de creación y disolución, porque desde ahí también vamos liberando o suavizando, permeabilizando ese yo, meditaciones que nos lleven a cultivar emociones positivas como la compasión, el amor, la alegría, la ecuanimidad, la toma de conciencia, la autoobservación. Entonces, todo esto, de alguna manera, promueve todo este trabajo de mirada diferente a esa estructura del yo tan rígida y va favoreciendo que podamos ir conectando con esa esencia o ese potencial del ser, ¿no? Porque todos esos mecanismos de defensa se van disolviendo. En la medida que esos son los círculos negros, son como esas defensas, ¿no? Que todos tenemos, que nos separan de nuestra esencia, que tiene que ver con todas estas estructuras, ¿no? Egoicas. Si todo eso, a través de un trabajo y todo lo que estamos viendo aquí y otras cosas que se pueden ir trabajando, las vamos poniendo en marcha en un espacio terapéutico, pues cada vez la separación, esa estructura que aparentemente, porque es un constructo, nos separa de esa esencia, se va diluyendo, se va haciendo como más permeable, ¿no? Más transparente. Esta es la idea, ¿no? Que cada vez toda esa energía que está ahí disponible, pero que está muchas veces atrapada, vaya abriéndose y se vaya expandiendo desde nosotros hacia afuera, ¿no? Primero con nosotros y luego, en la medida que todas esas defensas se van suavizando, toda esa parte interna se va expandiendo de forma natural. Tampoco es que haya que hacer más, porque de forma natural ya va expandiéndose toda esa energía.
Y ahí entramos en contacto con el ser, porque todo esto que estamos viendo es lo que no es realmente propio de la mente, lo que decía el Dalai Lama al principio, ¿no? Todos son construcciones mentales, pero no forma parte inherente de la naturaleza de la mente. Y a medida que vamos trabajando todo esto y lo vamos disolviendo, vamos conectando con esa naturaleza. Por ejemplo, yo en Nadara, en nuestro centro, a veces es cierto que el paciente viene como con muchas ganas de hablar y con mucha ansiedad y no siempre hay tiempo para poder hacer alguna meditación, alguna práctica. Entonces yo tengo aparte un grupo de meditación todas las semanas y en esos espacios de meditación integro esto. Entonces yo invito a todos los pacientes, es gratuito, a que participen de las meditaciones. No todos van a las meditaciones, pero sí que os puedo decir que los que van a meditación avanzan más rápido en su proceso terapéutico, porque empiezan a tener esta visión de la mente y empiezan a darse cuenta que al observar la mente, pues todo esto es mucho más ligero, no es tan dramático, pierde peso, empiezan a tener esa observación desidentificada de todo lo que está pasando en la mente, empiezan a conectar con estados internos de calma, empiezan a darse cuenta que en esos espacios hay una energía diferente a la que está cuando estamos ahí en el ruido mental, a observar esos espacios entre pensamiento y pensamiento donde empiezan a sumergirse en esa naturaleza de la mente. Entonces todo eso facilita que en el proceso tengan una visión distinta de todo lo que está pasando. Y yo sí no lo tengo registrado, pero llevo muchos años haciendo con el grupo de meditación y en terapia y es una prueba absolutamente constatable que las personas que meditan, aunque sea una vez a la semana conmigo, ¿no? Porque luego a lo mejor no tienen el hábito, pero les facilita muchísimo el proceso terapéutico. Y hay cambios más significativos de conciencia, de toma de cómo viven las situaciones, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, que vayamos liberando todo eso y cuanto más liberemos eso, claro, más espacio hay para lo que realmente es la naturaleza de la mente. Se va expandiendo toda esa luz, que esa es la que nosotros tenemos. Lo que pasa es que está muy velada, muy tapada, muy condicionada, ¿no? Y nos cuesta mucho conectar con ella, pero es como meter esos rayitos de luz, ¿no? Como esos quiebros ahí, esas grietas, agrietando todos esos mecanismos de defensa para que podamos ir conectando con todo ese potencial del ser. Bueno, pues aquí terminamos. Vamos a hacer una pequeña meditación primero y luego pasamos a preguntas, si queréis, ¿vale? Como para reposar todo esto que hemos visto. Nos ponemos en una postura cómoda. Podéis cerrar los ojos o mantenerlos semiabiertos, como queráis. Vamos a llevar la atención a la respiración por unos instantes. Tomamos conciencia de nuestra postura corporal, del espacio que ocupamos en la sala, de nuestro cuerpo, de cómo estamos en este momento, abriéndonos a la experiencia presente, sin rechazar, sin juzgar, con apertura, con amabilidad a todo lo que hay. Y observamos nuestra mente, todo lo que va surgiendo en ella. Y vamos a llevar ahora la atención al centro de nuestro pecho. Y vamos a visualizar ahí como una esfera de luz, esa energía de nuestra naturaleza, de nuestra verdadera naturaleza, ese potencial iluminado. Visualizamos esa esfera de luz radiante, iridiscente, vibrante, sintiendo que se expande por todo nuestro cuerpo, trayendo paz, calma, bienestar.
Vamos a visualizar ahora una flor de loto en el centro de esa esfera de luz, en el centro de nuestro pecho. Una flor de loto blanca, impoluta, de gran pureza. La desplegamos ahí, que ocupe todo ese espacio interno. Y visualizamos ahora la imagen de un Buda pequeño encima de nuestra coronilla. Puede ser un Buda o puede ser una imagen que para vosotros evoque ese bienestar, esa pureza. Y ese Buda lo llenamos de luz, como si fuera un Buda de luz. Vamos a hacerlo que baje por nuestra coronilla, como si tuviéramos un canal central, y la parte de alta del canal central se abre como un embudo, y sentimos que ese Buda baja por ese canal central y llega a esa flor de loto. Y reposa en esa flor de loto blanca, en ese espacio iluminado, iridiscente. Y reposamos ahí unos instantes, en ese estado de calma, de claridad, de plenitud. Ahora vamos a observar nuestra mente. Vamos a observar nuestros pensamientos, si surge algún pensamiento en nuestra mente. Da igual cualquier tipo de pensamiento que aparezca. No lo vamos a juzgar, ni lo vamos a rechazar, simplemente tomamos conciencia de esos pensamientos. Estos son mis pensamientos, yo no soy mis pensamientos. Porque los pensamientos surgen, aparecen, se autoliberan en la mente. ¿Qué pensamiento tendría que ser entonces? Estos son mis pensamientos, yo no soy mis pensamientos. ¿Quién soy? Y reposamos en esa flor de loto, en ese centro de nuestro pecho. ¿Quién soy? Observamos nuestras emociones en este momento, si estamos tranquilos, preocupados, serenos, inquietos. Estas son mis emociones. Yo no soy mis emociones, porque las emociones cambian. Podemos vivir emociones muy diferentes a lo largo de unas horas. Si estas son mis emociones y yo no soy mis emociones, ¿quién soy? Volvemos a reposar en ese loto iluminado con esa imagen del Buda disuelto en luz. Y observamos lo que surge en nuestra mente cuando reposamos en ese centro de nuestro pecho. ¿Quién soy?
Observamos nuestras sensaciones de calor, incomodidad, agradables, desagradables, neutras. Estas son mis sensaciones. Yo no soy mis sensaciones, porque estas sensaciones son cambiantes, impermanentes, insustanciales. ¿Quién soy? Reposamos la mente en el centro de nuestro pecho y observamos la huella que deja esta meditación en cada uno de nosotros. Soy. ¿Quién soy? Observo lo que se despliega internamente, observo lo que surge en mi mente, observo las sensaciones que aparecen. Llevamos la atención a esa luz, la expandimos por todo nuestro cuerpo, sintiéndonos indiferenciados de esa luz, como si ese Buda se expandiera por todo nuestro cuerpo disuelto en luz y nos indiferenciamos con la mente iluminada del Buda. Como si nos disolviéramos en su esencia iluminada. Llevamos ahora la atención al centro de nuestro pecho, expandimos esa luz por todos los seres que están aquí acompañándonos para que les llegue también esta esencia de luz, este potencial iluminado, y la expandimos por toda la ciudad, por toda la comunidad, por todo el país, por todo el continente, por todo el planeta, como que esta luz llegue a todos los seres y todos los seres reciban la esencia de la iluminación, como les inspire para poder iluminar sus corazones, que se beneficien de esta luz. Recogemos esa luz que ha viajado por el espacio, llegando a todos los seres, la llevamos al corazón, la dejamos ahí en un lugar donde podamos acceder a ella en cualquier momento, en cualquier situación que necesitemos conectar con ese espacio interno de quietud, de bienestar, de paz. Llevamos la atención a la respiración. Vamos saliendo de la meditación. Bueno, pues ahora si queréis preguntar, podéis preguntar, yo os contesto lo que pueda, sepa. O si queréis hacer algún comentario, alguna reflexión o algo que os ha llamado la atención o que os ha tocado de alguna forma, lo que queráis. Aunque sé sobre la impermanencia y todo, ¿por qué me cuesta tanto cuando estoy en un momento difícil? ¿Por qué me apego a esa sensación de que me produce ese momento difícil? Aunque confío en mi capacidad de cambio, aunque confío en mi naturaleza interna,
¿por qué me quedo estancada ahí? ¿Por qué no me pasa eso cuando a lo mejor estoy en otro momento? ¿Por qué nos cuesta tanto identificarnos solo con lo malo o más en lo malo? Bueno, en lo malo, entre comillas. Ya. Pues ahí podría haber muchas respuestas, ¿no? Depende del momento de la persona. Claro, ahí habría que abrir como una exploración, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva? A lo mejor es un tema... Es que es difícil contestar a esa pregunta así tan rápido, ¿no? Pero en general, por mi experiencia, cuando nos quedamos atrapados en situaciones difíciles o complejas, hay que explorar qué pasa con esa situación. Porque a veces hay asuntos no resueltos, a veces hay como temas internos que no están procesados, ¿no? Y que de alguna forma hacen que volvamos una y otra vez a una sensación o una situación que nos produce malestar. O sea, siempre hay algo más allá que hace que volvamos a una situación que nos produce dolor. Entonces, lo interesante aquí es explorar, ¿no? Yo te diría que exploraras de dónde te llega eso, cuál es la situación que te hace repetir una situación incómoda o dolorosa, ¿no? Porque no es tanto, o sea, por qué me apego, sino qué hace que también esto vuelva aquí todo el rato, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí como atascado, no procesado, no digerido? A nivel psicológico también te hablo, ¿no? Desde la parte de la psicología, desde la parte de esta mirada del budismo, sería darte cuenta de que todo eso es impermanente, pero es verdad, también es verdad que a veces no es suficiente. O sea, yo puedo ver toda esa interdependencia y toda esa insustancialidad, pero hay veces que hay cosas que están muy solidificadas a nivel psicológico, que tienen mucho dolor interno, y ahí es donde hay que intervenir también a nivel terapéutico, ¿no? Hay que ver qué es lo que hay ahí que se ha quedado como enquistado. Por eso es importante, desde mi punto de vista, compartir los dos escenarios, porque trabajamos todo el núcleo de dolor, ¿no? Y hay que trabajarlo con recursos terapéuticos sin perder de vista esta visión que aporta la psicología budista. Pero creo que la psicología budista en algunos puntos no es suficiente como para llegar al foco de dolor, ¿no? Tienes que tener ya un recorrido, si no necesitamos un trabajo terapéutico. Ahí habría que explorar. Esa es un poco mi recomendación, ¿no? Sandra, has hablado de temas muy importantes y nucleares de la psicología del budismo, los agregados, nuestra naturaleza auténtica, luminosa, los apegos, ¿vale? Bueno, me imagino que habrás tenido casos en que viene una persona que ya tiene poco apego, por ejemplo, al cuerpo. Poco apego al cuerpo. Poco apego al cuerpo, ¿no? Que tiene poca autoestima, o autovaloración, y que a lo mejor le hacen bullying, etcétera. Y dice, yo es que no me veo bien, no, a mí mi cuerpo no me gusta, y además todo el mundo me toma el pelo y tal. Entonces ahí ya está desapegado, dirás, ¡uy, qué bien! Pues ya está casi sanada. O hay que construir algún yo ahí. Claro, ahí es un desapego diferente, ¿no? Ahí es un rechazo más que un desapego. Ajá. A veces, ¿no? Ahí está viviendo una situación de trauma porque le están humillando y está llevando como a la vergüenza y al rechazo del cuerpo. Entonces es diferente. Ahí habría que trabajar para que construyera esa autoestima. La autoestima no necesariamente tiene que suponer un aferramiento a la idea del yo. Yo creo que son caminos diferentes, aunque a veces se confunden, ¿no? Yo tengo psicólogas que he conocido, incluso alguna psicóloga, que me ha dicho, bueno, yo he dejado de trabajar como psicóloga porque siento que entra en contradicción con el Dharma, ¿no? Algunas personas que están en el Dharma, psicólogas, y que lo abandonan en la psicología porque sienten que entran en conflicto. Yo ahí no estoy de acuerdo, creo que son caminos que se complementan, sí que creo que es verdad que hay que construir una idea del yo coherente, que tenga una consistencia, pero no necesariamente que haya un apego. O sea, es como yo vivo esa idea del yo, pero sin aferrarme. Yo creo que esa es la clave, que no es fácil, ¿no? Incluso no es fácil discernir en una persona que ha sufrido abusos o que ha sufrido bullying, que se desapega del yo. Yo no creo que eso sea desapego, yo creo que eso es un rechazo. Desapego del yo lo veo, por ejemplo, en los maestros que les escuchas decir algunos, ¿no? Este cuerpo molesto que tengo que alimentar, que tengo que... O sea, es como que el cuerpo es el hogar donde se vive, se manifiesta el ser, pero es como una... Yo a veces le he escuchado al Lama Drupyo, el Lama de Dasan Kayu, que es como la casa prestada.
¿no? La casa alquilada que tomamos para, como de alguna manera, acoger esa idea del ser. Entonces se relacionan con el cuerpo como un instrumento que hace que yo funcione a nivel funcional, pero no me aferro. Pero no hay un desprecio al cuerpo. Eso es como una manera, yo creo que de hecho se cuida el cuerpo, porque también es un instrumento, ¿no? Pero es verdad que hay muchos maestros que lo cuidan, pero no se aferran, que si están enfermos tienen una visión diferente, ¿no? No sé si te he respondido. Sí. Vale. Te he entendido. Que es el cuerpo es lo que sustenta la vasija que permite. Claro, eso es. El ser, ¿no? Efectivamente, al menos en esta tierra, en esta vida. En esta otra, esfera. A lo mejor ahora será otro cuerpo y otras Eso circunstancias, ¿no? Pero en esta hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo sin apegarse a él. Sí, yo tengo una pregunta. Vale. Has dicho que ese modelo que dijiste de cuerpo, palabra y mente, que se podía hacer incluso si no eras terapeuta. Entonces mi pregunta es básicamente cómo ser un buen amigo cuando tienes un amigo en problemas, cómo ayudarle, pero sin olvidarte de tus necesidades y tu lugar para que no te saque de quicio, básicamente, y abandones la tarea de ayudar. Entonces, ¿cómo se puede aplicar esto para no psicólogos? Ya, pues esa es una buena pregunta. Yo creo que todos en algún momento nos lo hacemos, porque a veces confundimos el acompañamiento, la compasión o la empatía, y a veces se convierte en un desgaste, porque no tenemos esa mirada de acompañar hasta dónde y cómo, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que es importante combinar, que esto lo dicen siempre los maestros, la sabiduría y la compasión, o sea, tener discernimiento a la hora de acompañar, y acompañar de manera que la otra persona se haga responsable de su trabajo y nosotros acompañamos, pero no sentir que depende de nosotros que la otra persona sea feliz o no. Nadie tiene la responsabilidad de la felicidad del otro. Y ahí a veces nos confundimos. No es que yo soy responsable, yo he visto en terapia, ¿no? Hijas, no es que yo soy responsable de la felicidad de mi madre. Bueno, relativamente. Tu madre es responsable de su propia felicidad. Yo puedo hacer que mi madre tenga una vida más cómoda o puedo ayudarla a que tenga unas condiciones que le hagan sentir mejor, pero yo no soy responsable de la felicidad de nadie. Entonces, a veces sentimos que tenemos esa responsabilidad con el otro, ¿no? Y nos desdibujamos nosotros, nos perdemos nosotros, y eso es un error. Tú tienes que estar como centrada en ti, acompañar desde ahí, pero sin perder tu centro, ¿sabes? Es como muy alineada, muy centrada. Yo estoy aquí para ti en un momento determinado, pero tú te haces cargo de alguna forma de lo que te toca resolver, porque a veces como que nosotros nos desvivimos por la otra persona y nos agotamos realmente, ¿no? Perdemos nuestra propia vida. Es como encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero yo creo que lo importante es como que tú no pierdas tu centro, ¿sabes? Que puedas acompañar, pero estando en ti. Acompaño y estoy en mí. Estoy en ti y estoy en mí. Estoy en ti y estoy en mí. Nunca perder ese centro. Y gracias, Sandra, y gracias a la Fundación por este espacio. Gracias, estoy todavía intentando formularla, pero lo voy a intentar al menos. ¿Qué opinas o qué pensamientos tienes acerca de cuando la meditación, un poco el camino espiritual que uno quiere desarrollar, a veces sea como una forma de evitación de las dificultades que tenemos, ¿no? Y querer siempre volver a un estado de paz para poder afrontar las cosas, etcétera? Siento que a veces para algunas personas, y me incluyo ahí, por ejemplo, con la ansiedad, a veces la meditación puede ser como una forma de evitar. Pues eso es peligroso. Eso hay que tener cuidado, porque es verdad que a veces se da la situación de que hay personas que entran en la vía de la meditación como una huida, ¿no? Como un escape, como una evitación. Entonces no funciona. O sea, no es eso, porque los meditadores realmente, el camino espiritual de verdad y profundo está muy anclado en la realidad. Tú no te desconectas de la realidad, estás absolutamente presente en cada instante. Si estoy ansioso y conecto con la ansiedad, pero no utilizo la meditación para escapar de algo que me lleva a la ansiedad, ¿no? Es como una experiencia del presente tal y como es. Esa es la verdadera práctica. De hecho, Chogyam Trungpa dice que los meditadores
somos guerreros. ¿Por qué? Porque nos sentamos a verlas venir, ¿no? Tú te sientas y estás observando lo que pasa por tu mente, pero no estás evitando ni queriéndote proteger en ese espacio para no enfrentarte con una realidad. Es al contrario, tú te abres a la experiencia directa de lo que hay y desde ahí accionas o no accionas, ¿no? Tomas acción o no, pero estás presente. Entonces hay que tener cuidado porque mucha gente hace eso. De hecho tiene un nombre, lo llaman como el bypass, ¿no? Sales de un sitio para ir al otro. No, esto no funciona. Y yo creo que la prueba está en que hay, cuando ves realmente el efecto de la gente que lleva muchos años meditando, hay una transformación profunda. Hay gente que lleva muchos años meditando y no hay ninguna transformación. Ahí ves realmente si hay una buena práctica o no. Si no hay transformación mental, no se está haciendo una buena práctica, no se hace una buena práctica. Hay algo que se está utilizando, pero no se está haciendo una transformación. Cuando hay una transformación, en el sentido de que hay menos reactividad, hay menos ruido mental, hay menos confusión, hay este centramiento que decía que estaba por ahí la compañera, ¿no? Estoy centrada y yo estoy en el otro y estoy abierta, pero estoy centrada, tengo más capacidad de acción, tengo más claridad, más discernimiento. Esos son beneficios de la práctica. Si hay confusión, si hay egoísmo, si hay distracción, no hay buena práctica. Yo también he escuchado a algunos lamas que dicen, si queréis saber si un buen maestro es un buen maestro, mira su ego. Si hay mucho ego, no es un buen maestro. Entonces, si hay una buena práctica, el ego se disuelve. Si no hay una buena práctica, el ego se engorda. Yo tengo que tal, yo tengo que cual, no, a mí no, que no me molesten, yo tengo que estar tranquilo, eso no. Eso no es un buen resultado, ahí algo está fallando. Hay que tener cuidado con eso. De hecho, una de las cosas importantes también de la práctica es que se dice que los maestros muy evolucionados, precisamente se dice que no te quedes atrapado en el nirvana, porque se está muy bien cuando entras en los estados de calma, ¿no? Entonces muchos maestros se quedan ahí y desde ahí es como yo ya he recorrido mi camino. Entonces dicen, no, que tú tienes que seguir aquí, que tienes que ser un bodhisattva, que tienes que ayudar, que tienes que acompañar, que tienes que batallar. No te quedes ahí enganchado, porque eso es uno de los peligros también, ¿no? del camino espiritual. Bueno, gracias. El llamado spiritual bypass también lo llama materialismo espiritual, El materialismo que es espiritual. aferrarte a la espiritualidad para escapar Exactamente. de aquí. Entonces el budismo no, es estar aquí. Exacto. Estar aquí y a la vez ser capaz de ver o experimentar la vacuidad. Pero tienes que afrontar todo de la mejor manera, claro. Se entiende que de la mejor manera y con distancia, como tú has dicho, ¿no? Con la distancia de testigo, digamos, fusionarte con el problema o con los objetos, ¿no? No sé, ¿tenéis preguntas? ¿Qué tal? Te quería preguntar... ¿Cuál es el mejor antídoto o el antídoto para el orgullo? La humildad es uno de ellos. La humildad es el mejor antídoto para el orgullo, ¿no? Y también la ecuanimidad, el ver a los demás como iguales, ¿no? No verte ni por encima ni por debajo. Esa es otra de los antídotos para el orgullo. La equidad, ver a todos por igual, no que te veas ni mejor ni peor, sino que veas en cada uno pues que tienen ese potencial de la iluminación, que hasta las personas que parecen más inútiles o más sabias, todos tenemos la misma naturaleza. Ese es un buen antídoto para el orgullo, el trabajo de la ecuanimidad y de ver a todos con el potencial de la iluminación. No solamente a ti, sino que todos tienen ese potencial. Y luego hay otra parte también interesante para el orgullo, es la alegría compartida. Eso también es uno para la envidia, pero también puede servir, es como darnos cuenta que las personas que tienen éxito o que alcanzan un nivel, ¿no?, social o económico, llevan mucho trabajo realizado para conseguirlo donde están. ¿Nos puede gustar el modo de trabajo? No, pero nadie llega a un lugar determinado de la nada. Entonces es como valorar también el esfuerzo que hacen esas personas, ¿no? Realmente darnos cuenta que hay un trabajo y hay un proceso que les lleva a conseguir esos méritos. Y a lo mejor nosotros no hemos sido ni suficientemente diligentes, ni suficientemente
no sé, no nos hemos esforzado lo suficiente, no hemos hecho lo que necesitamos para conseguir esos méritos. También es como el reconocimiento del mérito del otro. Muy bien, muchas gracias. Seguramente habrá muchos más, pero bueno, esos son así como los que tengo un poco más a la mano. Gracias. Una quizás más técnica, pero se me ha quedado ahí enganchada. ¿Qué diferencia hay, hablando de esos 5 agregados, entre sensaciones y procesos mentales? Porque de alguna manera me parece que las sensaciones podrían ser alguna forma de proceso mental. Sí, las sensaciones tienen que ver con lo sensorial, ¿no? Pero la manifestación es un proceso mental de alguna forma. Los procesos mentales es como que encajan todo lo que se está surgiendo en la mente. Entonces son las sensaciones, las emociones, los pensamientos, abarca un poco todo. Lo que pasa es que las sensaciones tienen como una definición específica porque se hace esa clasificación, sensaciones agradables, sensaciones desagradables, sensaciones neutras, ¿no? Y están conectadas con las conciencias sensoriales también, a través de los sentidos. Y los procesos mentales están más como en el espacio de la mente, digamos, ¿no? Va un poco como por ahí. Pues que está todo bastante relacionado. Pues es que, bueno, los tibetanos lo clasifican todo mucho. O sea, si veis estudios, nosotros ahora estamos haciendo un curso, ¿verdad?, que es una cosa espectacular. O sea, todo es definición y definición y definición y clasificación y clasificación. Pues 51 factores mentales. Creo que hay. 51 factores para mentales. Para unos, para otros hay más. Sí, se dice que hay 51 factores mentales, que esto no lo he puesto porque ya es ampliar mucho el tema, ¿no? Pero hay mucha clasificación, ¿no? Son muy sistemáticos, ¿no? Todos los estudios de la mente, pero están un poco relacionados, ¿no? Lo que tú tienes algo de razón con lo que dices. Entonces, igual no sé si lo he entendido, están conectados por ejemplo, procesos mentales, emociones y pensamientos serían, ¿no? Y otros muchos más. Y bueno, ¿y cómo cuáles? Pues proyecciones, fantasías. Bueno, pero los básicos que has puesto. Sí, hay 51 factores mentales, que no me los sé, pero si miras en internet, los factores mentales te aparecen, sí. O sea, te aparece el listado, se encuentra fácilmente. Claro, entonces están conectados porque lo que estaba pensando ahora, digo, por ejemplo, la sensación te produce una emoción, pero a la vez la emoción te produce una sensación. Claro. Entonces está como todo está conectado. O sea, sí. Tú tienes una emoción porque depende. A veces de repente te surge como una emoción y eso te da una sensación y viceversa. Sí. Entonces, claro, está todo por conectado. eso que está todo, dices tú, que está como que todo tiene que ver unas sí. cosas con otras. Sí, y un pensamiento te puede conectar también, te puede generar una emoción o te puede generar una sensación, ¿no? Claro, o una emoción te puede llevar a un pensamiento, o sea, todo tiene bastante relación. Sí. Ay, gracias. Gracias, Sandra, me ha gustado mucho tu conferencia. Gracias. Si no me puedo apegar a ninguna sensación, es decir, ni buena ni mala, porque no soy nada de eso, ¿cómo puedo desarrollar el entusiasmo? Porque algunas veces me sorprendo sintiendo cosas muy profundas y muy bonitas e intento compartirlas para el resto ¿no? Para que no se quede de forma egoísta en mí. Pero si no me puedo apegar a eso, ¿cómo desarrollo entonces el entusiasmo y la...? Porque la idea no es que no lo desarrolles, la idea es que tengas la experiencia del entusiasmo intensamente, o sea, tú te dejas totalmente experienciar por el entusiasmo, pero sin apegarte. Pero lo puedo vivir. Claro, ¿cómo no lo vamos a vivir? Diciendo, tenemos que vivirlo. Esto no. Para, aunque sea bueno, no te apegues. No, Entonces me corto la sensación. No, la idea es, nosotros somos humanos y tenemos emociones, sensaciones y todo. Entonces, nosotros experimentamos en cada momento, lo único que la diferencia es que esa experiencia no la retenemos. Dejamos que tenga un desarrollo, que tenga una expresión y luego que se diluya. Y eso es constante. Nosotros estamos constantemente teniendo experiencias, teniendo pensamientos, teniendo sensaciones. La idea es no apegarnos a eso, no retenerlo. Vivimos la experiencia y se va, vivimos la experiencia y se va, vivimos la experiencia y se va. Y se puede disfrutar, como decía Choyan Trungpa, de una manera fluida, fresca y viva. Pero no nos aferramos a eso. Esa es la clave. Bueno, gracias a vosotros. Pues gracias por
todos los antídotos, píldoras que nos has dado, resultado de tu experiencia clínica de psicóloga y de tu larga vida de budista, de estudiante budista. Sí, muchas gracias. Y recordar lo que tenemos a partir de septiembre, el programa de transformación a través de la integración de la espiritualidad, con psicólogos y lamas. Entonces, si le queréis preguntar algo. A ver, decir que lo vas a contar tú ahora, que no solo es para psicoterapeutas o psicólogos, sino también es para cualquier persona que quiera progresar. Es así, ¿no? Sí. Pues mira, es un curso que hicimos un curso piloto el curso pasado, que fue muy bien, y entonces, bueno, pues lo queríamos repetir, y la verdad es que le propuse a José la opción de hacerlo aquí porque me parece un entorno súper adecuado y es un lugar excepcional, ¿no? Pues estamos imbuidos de alguna manera de esta espiritualidad. Y es un curso en el que empezamos a trabajar cómo integrar estos principios de la psicología budista en la psicoterapia. Entonces, cómo integrar poco a poco esta mirada de la espiritualidad en un espacio terapéutico. Pero es verdad que puede ser un espacio terapéutico, puede ser un contexto educativo. De hecho, el año pasado había una profesora, había una orientadora, había una arqueóloga, pero que era profesora de yoga y también lo utilizaba. Entonces, puede ser para cualquier persona que trabaja en diferentes contextos. Y cómo acompañar desde esta mirada, donde yo puedo integrar todas estas prácticas, estos conceptos básicos de la psicología budista en un acompañamiento. Me da igual el que sea, puede ser una enfermera, puede ser personas que acompañan de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues es un curso bastante profundo, no es muy intenso, o sea, no es muy largo, son 6 meses, es una vez al mes, participan psicólogos reconocidos, de hecho hay un psicólogo muy bueno que está especializado en trauma, que es una persona internacionalmente conocida, que es profesor mío y es mi supervisor, le conozco hace mucho tiempo, y él es meditador también y le interesa mucho el budismo. Entonces, cuando le propuse participar, pues le encantó la idea, y de hecho pues él también promociona bastante y profundiza bastante en el tema de la espiritualidad, ¿no? Entonces ahí le gustó y participa. Y luego hay otras psicólogas también, hay una neuropsicóloga que trabaja en Adara que habla sobre el cerebro, cómo la neuromeditación afecta y de alguna manera cambia la estructura cerebral. Otra psicóloga que trabaja desde el cuerpo también, toda la parte del cuerpo, cómo desde ahí también podemos acompañar y transformar todo nuestro proceso interno. Entonces, bueno, es un curso interesante donde se integra la espiritualidad, la neurociencia y la psicología, y yo os lo recomiendo porque es muy bonito. Y luego además hacemos recursos también de psicología, ¿no? Para profundizar en nuestro autoconocimiento. Es como muy práctico y muy vivencial. Así que animaros, tenéis un folletito para que le echéis un vistazo. Empezamos en septiembre, es una vez al mes, y bueno, pues encantadas de teneros por aquí si os animáis. Muy bien, Sandra. Pues gracias una vez más. Nada, vosotros. Y ya sabes, bueno, tú eres parte también de la Fundación. O sea que te vemos de vez en cuando por aquí. Sí. Cuando quieras nos das otro conjunto de cosillas, de recomendaciones. Vale. Bueno, pues hay una pregunta gracias. por aquí. Hay una pregunta por aquí. Ah, sí. Vale. Hola, bueno, primero muchas gracias, Sandra. Y iba a hacer una pregunta sobre el tema del curso, ¿no? Me imagino que hay que hacerlo íntegro, ¿no? O sea, porque veo que viene el precio también de fin de semana y me pregunto si eso significa es entero porque pero hay que venir a todos los fines de semana, ¿verdad? Sí, no es como independiente, porque tiene sentido en conjunto. He visto que es modular, sí, entonces, vale, gracias. Se graba, eso sí, o sea, se hace en directo, se graba y luego la gente también lo puede ver grabado en casa. O sea que presencial y online. Se graba en streaming, se graba en directo y luego está en una plataforma que tenemos, se ubica en la plataforma y luego se puede ver. Bueno, pues muchas gracias por venir hasta aquí un sábado con el calor que hace. Gracias a todos. Aquí se está fresco. Nos veremos en otra ocasión, seguro.